Muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor estar aquí con vosotros hablando sobre liderazgo. Gracias a Thinking Heads, gracias a Mentes Brillantes por la invitación. ¿Cuál es la esencia del liderazgo? ¿Cómo ser un buen líder y mejor persona? Para ser un buen líder no es necesario crearse un personaje. El liderazgo empieza siendo tú mismo. Y acabamos de ver un ejemplo de líder auténtico con la presentación de Gemma. El mensaje que yo os quiero comunicar hoy es sencillo, pero difícil de implementar. La autenticidad es la esencia del liderazgo, porque al final del día, cuando se levanta el telón, todos los demás van a ver lo bueno que hay en ti, pero también lo no tan bueno. Entonces tenemos que pensar qué es lo que los demás quieren de nosotros. Y la gente demanda líderes auténticos. ¿Qué significa esto? Son líderes que se conocen a sí mismos, sus fortalezas, pero también sus limitaciones, que son fieles a sus valores y principios y que se comportan con un código moral que va más allá de sus propios intereses. Os propongo una cosa, pensad en vuestra autenticidad. Si tuvierais que valoraros vuestra autenticidad en el trabajo, en la vida en general, ¿qué puntuación os daríais de 1 a 10? Desafortunadamente, tenemos líderes que puntúan muy bajo en autenticidad. Y este es mi trabajo, intentar ayudar a nuestros líderes y los líderes del futuro a encontrar una ruta propia que les vaya a traer el éxito a ellos, pero también el éxito a los demás. Esta ha sido mi labor en 20 años y durante este tiempo lo que me he encontrado ha sido precisamente algo negativo, y es que hay una brecha de confianza que cada vez es mayor entre los jefes y su equipo. Y esa brecha de confianza es el principal reto que vosotros como líderes os vais a enfrentar. Pensad, ¿cuál es el reto al más importante al que me voy a enfrentar como líder? Hemos hablado mucho de tecnología, y es verdad, pero la tecnología a veces nos aparta en vez de unirnos. Entonces, el reto más importante precisamente va a ser esa crisis de confianza en los líderes. Dejad que os muestre unos datos. La credibilidad del liderazgo está en crisis. Según los datos del Barómetro de Confianza, un cuestionario que se realiza en 28 países, en el último año solo el 37% de la gente confía en los CEOs de las empresas. Pero estos datos son incluso peores cuando hablamos de los políticos. Eso baja a un 29%. No nos sorprende a nadie, ¿verdad? Bueno, la cuestión es ¿por qué esa crisis de confianza? ¿Qué está fallando en el liderazgo? Os propongo un ejercicio. Pensad en un líder. Pensad en escenas de liderazgo. Cerrad los ojos por un momento. Cerrad los ojos y pensad qué imágenes os vienen a la mente. ¿Vale? Bueno, os voy a mostrar un videoclip de solo 1 minuto en el que vamos a ver diferentes películas populares y a ver si se parece a la imagen que teníais vosotros. Por favor. Will you fight? No! We will run! And we will live! Failure is not an option. That's how winning is done! Believe me when I say we can break this army here. And win just one for the Gipper. But I say to you, what every warrior has known since the beginning of time. You've got to get mad. I mean plumb mad dog mean. If you would be free men, then you must fight to fulfill that promise. Let us cut out their living guts 1 inch at a time. And they will know what we can do. Let no man forget how menacing we are. We are lion. Who's with me? Claire! Claire!
All right. Let's fly! And gentlemen in England, now our bed. Shall we? No, my name is the Lord. What I Tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our Independence Day. ¿Coincide con la imagen que teníais de los líderes? En general, nuestros líderes están glorificados. Tenemos que hacer una revolución de liderazgo, es lo que yo llamo. No necesitamos más superhéroes. Nuestros líderes están puestos en un pedestal cuando en realidad los estudios muestran que la gente humilde son mejores líderes. Pero por alguna razón nos sentimos fascinados con aquellos líderes que son carismáticos y un poco narcisistas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que cambiemos, y eso está pasando. Necesitamos un cambio de líderes egocéntricos, unipersonales, a un liderazgo colaborativo y auténtico. Y poco a poco tenemos estadísticas que muestran que desde el 2008, justamente con la crisis financiera, los números de artículos con la palabra autenticidad está aumentando. Necesitamos líderes auténticos. Pero ¿cómo los conseguimos? Es difícil, es difícil. Entonces, en mi investigación, muchas veces lo que vemos en los libros que hay sobre el liderazgo es que tenemos recetas que sirven para todo. Y está bien, podemos copiar, podemos aprender de los grandes líderes, pero no puede ser una copia, tienes que desarrollar tu propio estilo de liderazgo. En estos últimos 20 años lo que he estado haciendo es investigar combinando estudios científicos con entrevistas a los líderes que me han parecido más auténticos, con historias inspiracionales de todo el mundo, desde Japón, Australia, Alemania, Estados Unidos. Y un poco lo que quiero centrarme es en lo que tienen en común esos líderes. Esto es lo que he llamado las 3 H's de liderazgo auténtico. Heart, Habit and Harmony, por las siglas en inglés. Entonces, los líderes auténticos normalmente trabajan a 3 niveles de autenticidad: al emocional, conductual y social. Voy a explicar cada uno de ellos brevemente. El primer nivel de autenticidad es el corazón. Los líderes auténticos son fieles a sí mismos con pasión y con humildad. Tenemos el ejemplo de Richard Branson, que todo el mundo conoce. Él es admirado no solamente por su actividad emprendedora, pero porque es capaz de poner el corazón en todas las cosas que hace. Y tenemos estudios, un estudio reciente que acabo de terminar, nos demuestra que es así, que la gente que es auténtica, hay una asociación positiva, es mucho más feliz. Cuando eres honesto contigo mismo y con los demás, estás más satisfecho con tu vida. Y no solamente eso, la buena noticia es que la felicidad es contagiosa. Hay un efecto contagio. Este es un estudio realizado en Harvard Medical School. Lo que podéis ver ahí es que los puntos amarillos es la gente feliz. Los puntos azules es la gente triste. Y los verdes están un poco entre medias. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que al final se agrupan. La gente contenta está con gente también contenta. Hay un contagio. Cuando el jefe llega de buen humor al trabajo, eso ayuda a los demás. Este es el ejemplo de Hiroko, una de las emprendedoras más importantes en Japón, a la que entrevisté, y conocida por su pasión y por su humildad. Como podéis ver, contagiosa en la foto. Pero no es necesario desvelar todo lo que hay de ti en tu persona en todo el mundo. Tenemos que saber manejar de lo que yo denomino la paradoja del auténtico camaleón.
Y esto es lo que hace muy bien Richard Branson, un líder multifacético, pero al final muy fiel a sus principios. Si pasamos al segundo nivel, la autenticidad, la clave de estos líderes es que hacen del aprendizaje un hábito. No es cuestión de ser solamente fiel a ti mismo, sino a la mejor versión de ti mismo, de mejorar cada día. Tenemos el ejemplo que todos conocemos de Amancio Ortega. Los líderes que son auténticos tienen esta mentalidad de crecimiento. Es lo mismo que me encontré con Ángel Ruiz cuando le entrevisté, el CEO de Ericsson en Norteamérica. Él ha pasado muchas dificultades y a veces encontrar en la vida lo que es realmente importante pasa cuando has superado esas adversidades. Y estando abiertos a lo que los demás piensan de ti. Y esto es un reto. Es un reto porque, como veis en el dibujo, normalmente cuando nos miramos al espejo vemos grandes leones, pero los demás nos pueden ver como pequeños gatitos. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el feedback negativo? Esto es lo que estudié. Y aquí os muestro un resumen que está en Harvard Business Review de los resultados. Vamos a verlo. Most of us think we're above average and tend to overestimate our own performance on all kinds of tasks. Critical feedback is supposed to fix that, bringing our perceptions of ourselves more in line with how other people see us. But does it? Margarita Mayo of IE Business School and her research team tracked more than 200 MBA students over the course of an academic year. The students' peers gave them feedback at regular intervals on 4 things: confidence, time management, multitasking, and getting buy-in. In line with previous research, everyone thought more highly of themselves than their peers did. But over time, getting critical feedback did make people's self-images more realistic. However, not everyone responded to criticism the same way. The female students quickly adjusted their views of themselves to match others' opinions. By the end of the year, the average woman saw herself almost exactly as her peers saw her on 3 out of 4 skills. Men showed a different pattern. While their unrealistic self-perceptions did become a little more in line with others' views of them, it took longer for them to adjust, and at the end of the year, they still had inflated self-views on all 4 skills. Why the difference? The researchers suggest that women are socialized to be more sensitive to other people's opinions. While this can have a downside, it also increases their self-awareness. Bueno, la conclusión es que las mujeres en general estamos más abiertas al feedback y al final asumimos de una manera casi total lo que los demás nos dicen con nuestras habilidades. Sin embargo, los hombres, no importa lo que les digas, ellos van a seguir pensando muy positivamente de ellos mismos. Esto nos lleva un poco a la paradoja del crecimiento y la autenticidad. Debemos de ser nosotros mismos, pero a la vez mejorar y estar abiertos al feedback de los demás. Por último, ¿cómo desarrollar tu autenticidad más social? Los líderes auténticos son capaces de encontrar esa armonía, ese equilibrio entre sus propios intereses y los intereses de los demás. Uno de los ejemplos que más me gusta es el del nuevo CEO de Google, Sundar Pichai. A la gente le sorprendió porque no era el típico arrogante de Silicon Valley, sino que trabajaba con sus empleados y con su equipo de colaboradores. Había un gran empoderamiento de los empleados. Es exactamente lo mismo que me encontré con la empresa de Peri, que no está precisamente en la tecnología, sino en el sector de la construcción. El respeto a los demás, el empoderamiento de los empleados es lo que me comentaba el CEO, orgulloso de que era la identidad y la clave del éxito de esta empresa. Lo que quiero mostraros es que los directivos que son capaces de crear organizaciones auténticas son capaces de resolver la última paradoja de la autenticidad, lo social, de conseguir hacer el bien para los empleados a la vez que se beneficia a la empresa.
Esta parte es fundamental y el último estudio que os quería comentar es sobre cómo evitar ese egocentrismo y practicar el empoderamiento de los empleados, porque nos va a llevar a que la empresa también se beneficie. Esto es el resumen de un estudio que hice con más de 3.000 empleados en 70 empresas en España y lo que mostramos es que las actitudes positivas de los empleados aumentaban el crecimiento de ventas de las empresas en los siguientes 3 años. El resultado es que you can do well by doing good. Puede ser bueno para los empleados y ser bueno para la empresa. Aquí tenéis los datos más específicos. Los empleados de empresas flexibles con políticas de conciliación tenían un 53% más control de su tiempo, estaban un 16% más satisfechos y eso incluía un crecimiento de ventas mayor a un 16%. Es un mensaje positivo que nos lleva a ver la ventaja de ser un líder auténtico. Os invito a que si queréis conocer vuestro nivel de autenticidad, podéis ver en mi página web, hay una pestaña que es Take the Quiz. Es gratis, es cortito, 5 minutos y vais a recibir por email un informe sobre vuestras puntuaciones de autenticidad en los 3 niveles a los que he hablado: Heart, Habit and Harmony. Para finalizar, recordar cómo hemos empezado. Para ser un líder auténtico no necesitas ser un superhéroe. Sigue las 3 H's. Sigue tu corazón y tu pasión. Haz del aprendizaje un hábito y mejora cada día. Y por último, vive en armonía con los demás. Muchísimas gracias y encantada de firmar luego los libros si queréis. Muchas gracias.